acerca del Zoé de Dios. Pero si pudiera no cambiarle el nombre, sino ponerle de una manera más adecuada, sería el Zoé que está en lo profundo. El Zoé en lo profundo. Y esa es la palabra que el día de hoy el Señor va a estar compartiendo. Y mis hermanos, recordamos la última vez que consideramos la palabra vida. ¿Recuerdan? Que veíamos que la palabra vida se traducía de tres maneras en el Nuevo Testamento. Vimos que se traducía en bios, que significaba la vida física. También vimos la palabra vida que se traducía como el psique, que el psique viene siendo el yo, viene siendo la carne. En otras palabras, viene siendo el barril sin fondo, que no tiene llenadera. Ese es el psique, la vida psique. Y vimos el Zoé, la vida eterna, la vida autoexistente de Dios, la sustancia divina. Y todos sabemos dónde está el Zoé, ¿verdad, mis hermanos? El Zoé está en su Hijo. El que tiene al Hijo, que tiene la vida. El Zoé está en su Hijo, mis hermanos. Y es precioso porque dice que manifestó la vida, manifestó al Hijo. Y ahí podemos verla, mis hermanos, y sabemos dónde encontrar la vida. Ya no tenemos por qué estar perdidos, ya no tenemos por qué estar buscando en otras partes. La vida ha sido manifestada en su Hijo Jesucristo. Aleluya. Y mis hermanos, y vimos como ejemplo también, por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 2, pues si quieren no vayan, los voy a leer del 4 al 5, que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado. Y vemos que esa palabra vida significa bios. Ninguno que milita se enreda en los negocios del bios, de la vida física. Vimos otro ejemplo también en Mateo capítulo 10, verso 39, que dice: el que haya su vida, ¿de qué estaba hablando? El que haya su psique, lo perderá. Y el que pierde su psique por causa de mí, lo hallará. ¿Qué hallará? El Zoé. El Zoé. Y decía: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva al Zoé. Otra vez vemos, mis hermanos, recordando lo que eran estas tres traducciones, recordando. Pero si se fijan, siempre está hablando la palabra de un buscar y un hallar. El que pierda su vida, la hallará. Si la hallamos, mis hermanos, es porque la estamos buscando. Si alguien que no está buscando, no va a hallar. Amén. Por eso el Señor decía: buscadme. Esto se trata de un encontrar, mis hermanos. Esto se trata de un fervor delante del Señor, de una necesidad profunda por esa vida. No sé cuántos hemos probado que el Señor nos ha dado. Qué precioso da, mis hermanos, esa plenitud que solamente la probamos en Cristo Jesús. Pero por eso, mis hermanos, no se puede diluir esa hambre. Por eso no se puede diluir esa necesidad del Señor. Y vimos muchos ejemplos acerca de estas tres palabras que nos explican un poquito más acerca del Zoé de Dios. Y también pudimos ver acerca del psique, profundizamos en eso, ¿se acuerdan? De dónde había empezado. Y vimos en el Génesis, cuando teníamos el árbol de la vida en medio del huerto, pero también teníamos el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Lo recuerdan? Como que el árbol de la ciencia del bien y del mal mezclado. ¿Y qué fue lo que prohibió el Señor no tomar? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el árbol de la vida ciertamente estaba al descubierto para que tomáramos de ese árbol. Pero el hombre, ¿cuál tomó? El árbol de la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, el árbol de la confusión. Bien y mal juntos, mezclados, confusión. Y vimos que a consecuencia de eso, ¿cómo se le llamó Eva? ¿Lo recuerdan? Ahora tú serás Eva, porque eres madre de todos, ¿qué? Madre de todos los vivientes. Madre de todos los vivientes. Y recuerdan, esta es una introducción, mis hermanos, para recordar esa palabra. Esa madre de todos los vivientes, esa palabra viviente significa en el hebreo Cajai, que es carne viva, carne fresca. Esto quiere decir que Eva se convirtió en madre de todos los carnales, en otras palabras.
madre de todos los carnales, de esta carne que está viva, mis hermanos, de esta carne que necesita ser llenada, esta carne que necesita algo, una necesidad. Y podemos ver que siendo madre de todos los carnales, entonces por ende, nosotros somos almas ¿qué? Almas vivientes. Ese es el psique, mis hermanos. De ahí salió el psique, de ahí esa necesidad de llenar este barril sin fondo, que lo veíamos, que era la cisterna rota, ¿se acuerdan? Me han cambiado a mí fuente de agua viva por cisternas rotas que no retenían ¿qué? Que no retenían agua. O sea que por más que quisieran, la iban a estar pone y llenando y no se iban a llenar. Agua significa vida, significa plenitud, o sea que nunca iban a ser llenos, mis hermanos. Por eso el Señor dio vida, pero no cualquier vida. ¿Qué dice que dio? Vida en abundancia. El Zoé en abundancia. Mis hermanos, tenemos esa fuente de agua viva. Pero aquí es donde quisiéramos meditar un poco, mis hermanos, si volvemos al Génesis y poder detallar un poquito más acerca de esa simiente que nos entró a nuestras vidas. Podemos ver en el capítulo 2. En el capítulo 2, verso 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Mis hermanos, Edén significa delicia. Edén significa contentamiento, delicia. ¿Recuerdan quién es la delicia del Padre? Cristo es la delicia del Padre, mis hermanos. La delicia del Padre. Edén significa delicia. Y vean lo que la obra que el Señor había hecho en el hombre. Lo había creado y lo había puesto en el Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Mis hermanos, estas palabras, labrar y guardar, significa servicio y adoración. Qué precioso, mis hermanos. El Señor nos había puesto al hombre en ese Edén para que labráramos y adoráramos, para que labráramos y guardásemos, para que sirviéramos y adoráramos en el Edén, al Edén. Es hermoso, mis hermanos. A esa tierra bendita, a esa buena tierra que es Cristo. Pero, mis hermanos, volvemos por las consecuencias de haber tomado ese fruto, por las consecuencias de no haber escuchado la palabra. ¿Qué tenemos? Vemos en el verso 20. En el capítulo 3, verso 23, perdón. ¿Qué pasó con el hombre? Y dice el capítulo 3, verso 23, y dice: y lo sacó Jehová, ¿de dónde? Del huerto del Edén. Pero fíjense que lo puso a hacer, para que labrase la tierra. ¿De dónde? De que fue tomado. En otras palabras, de estar sirviendo y adorando en el Edén, ahora lo sacó el Señor del Edén, fuera de Cristo, fuera de la delicia del Padre. ¿Y ahora qué lo puso a labrar? Lo puso a labrar la tierra de que fue tomado. En otras palabras, lo puso a cuidar esta tierra. Somos tierra, mis hermanos. Lo puso a adorar esta tierra. O sea, en otras palabras, de estar viendo lo celestial, estar viendo al Señor, de pronto a cuidar esta tierra. Ese es el psique, mis hermanos. Y cuando el Señor me lo daba, traía tanta claridad en mi vida. Y decía: Señor, gracias por tu obra redentora. Gracias, Señor, por devolvernos a donde tú quieres que estemos, Señor. Gracias por ese sacrificio que nos ha devuelto el propósito eterno. A ese propósito que era labrar y guardar, que era adorar y servir al Dios vivo. Y mis hermanos, ¿cómo no están agradecidos por el Señor? Que después de ser extranjeros y advenedizos, nos ha hecho cercanos, mis hermanos. Nos volvió a ser cercanos a nuestro Creador. Pero, mis hermanos, esa obra es continua. La redención, la obra de la redención es continua. ¿A qué me refiero con esto? Fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Efesios 1:13 lo dice de esta manera: hasta la redención completa de la posesión adquirida. Qué precioso, ¿verdad? Efesios 1:13 lo dice así. O sea que el Señor
somos adquisición del Señor. Dice que el Señor nos compró con su sangre. Esto se refiere que nosotros, siendo dueños de otro amo, ¿de qué amo, mis hermanos? Satanás, del mundo, de nosotros mismos, el Señor nos ha comprado. Ahora somos suyos, mis hermanos. Somos el botín de Dios. Un pueblo que fue comprado con la sangre de Jesucristo. Precioso. Ahora por eso nos debemos a Él. Por eso Él es nuestro dueño, mis hermanos. ¿Y qué hace, por ejemplo, si yo compro esta botella, una vasija? La he comprado, ahora yo puedo hacer con ella lo que yo quiero, ¿verdad? Ahora yo puedo formarla como yo quiero. Amén. Porque al final estas vasijas, mis hermanos, no va a ser un Dios para las vasijas. No es un Dios para las vasijas. Son las vasijas para Dios. Por eso la necesidad de la formación. Por eso la necesidad del conocimiento del Señor Jesucristo. Porque muchas veces somos redimidos, pero no aceptamos esa formación. Y la formación es para qué. Vemos que en Jeremías 18, ¿verdad? Que el Señor está formando una vasijita. Dice que se echa a perder, no que la echó a perder, que se echa a perder. Pero al final dice que el Señor la toma otra vez y la hace como Él, ¿se acuerdan? Como Él mejor le pareció. ¿Qué forma le dio? Dice que es creador tuyo, oh Jacob, pero formador tuyo, oh Israel. ¿Qué está formando el Señor en nuestras vidas? A su Hijo, a su Hijo. Mis hermanos, necesitamos esa formación. Amén. Pero para continuar con esta palabra, mis hermanos, hablando de que fuimos sacados de ese árbol, de ese acceso al árbol de la vida, y ahora el Señor por su gracia nos ha recogido otra vez, nos ha devuelto, nos ha comprado algo que el creyente, aquellas vidas que han nacido de nuevo, tiene que identificar, y es dónde está esa vida. Amén. Está en Cristo, pero mucho más específicamente tiene que saber dónde está esa vida. Y mis hermanos, por eso esta palabra se llama el Zoé, que está en lo profundo, no en lo superficial, no en la orilla, no en una vida cristiana superficial. No. El Zoé está en lo profundo, mis hermanos. La vida del Señor está en lo profundo. Y si me pueden acompañar a Colosenses capítulo 3, ahí lo dice de manera muy clara. Gloria al Señor por esa dádiva tan preciosa, mis hermanos, de esa vida en abundancia. Pero el Señor quiere que identifiquemos dónde está esa vida, mis hermanos. Y dice el capítulo 3 desde el verso 1: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Un pueblo redimido no puede poner la vista en la tierra. Verso 3: porque habéis muerto. Este es el psique. Estás muriendo al psique. ¿Pero qué? Y vuestra vida, vuestro Zoé, está escondido con Cristo en Dios. Por eso el Señor estaba diciendo: buscad las cosas de arriba, porque vuestra vida, vuestro Zoé, vuestra plenitud de vida está escondida en Cristo. Y si se dice que está escondida, es evidente que no la podemos ver, mis hermanos, ¿verdad? Es una vida que no se puede ver, es una vida que no se hace manifiesta así nomás, sino hay un buscar. Buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Es bien triste, mis hermanos, cuando una iglesia se enfoca en las cosas de la tierra. Es bien triste cuando una iglesia, en vez de enfocarse en la búsqueda del Señor, se enfoca en este mundo, en los enredos. El que dice, el que el Señor lo ha tomado por militar, no se enrede en los negocios de este virus. Pero es bien triste cuando una vida está enfocada, cuando el Señor ya la ha rescatado, cuando el Señor ya le ha dado la salvación, está enfocada todavía en esta tierra. Pero mis hermanos, por eso el Señor está diciendo: la vida está escondida en Cristo, en Dios. Tengamos discernimiento, mis hermanos. Está diciendo que es una vida escondida, está diciendo que es una vida que tienes que buscar, en otras palabras. Y mis hermanos,
me gustó mucho cómo empezamos la reunión, que decía acerca de esa palabra que es viva y eficaz, ¿verdad? Que decía Hebreos 4, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ¿y qué? Y discierne los pensamientos. Mis hermanos, consideremos esta palabra, porque está diciendo que la espada de Dios es viva y eficaz. ¿Pero qué? Pero penetra. Está hablando de una profundidad. ¿Qué hace una espada, mis hermanos? Una espada de 2 filos. Corta, ¿verdad? Eso quiere decir que se corta, separa, hace una separación, discernimiento. Pero está hablando que si esta palabra no penetra lo suficiente, si esta palabra no es lo suficientemente profunda, entra. Si esta palabra no entra, y primero vemos que la espada toca la carne, ¿verdad? Pero después, ¿a dónde se va? Se va al alma, hasta que llega al espíritu. Profundidad, la palabra profunda. Mis hermanos, y si vemos que una espada separa, corta, ¿qué decía el apóstol Pablo? Separando lo espiritual a lo espiritual, lo del alma, el alma, lo del alma. Mis hermanos, cuando no tenemos una palabra profunda, cuando no buscamos al Señor de una manera profunda, ¿sabes lo que va a pasar? No vas a tener discernimiento. No vas a separar lo que es espiritual de lo que es de la carne y de lo que es el alma. Cuando esta palabra no está penetrando todo tu ser, pero esto estamos hablando de profundidad, se queda nomás en la superficie, cortando solamente la carne, no va a tener un efecto en nuestra vida, mis hermanos. Porque la palabra tiene que ser una profundidad. Es como si leemos la palabra, ¿verdad? También, pero es una profundización. No estamos en la superficie. Primero entra en la superficie, pero hasta lo más profundo, hasta que divide, hasta que separa, mis hermanos. Ahí viene el discernimiento. De ahí viene el separar lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Pero, mis hermanos, cuando no hemos sido ejercitados en la palabra, cuando no estamos profundizando en la palabra, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a estar confundiendo lo que es del espíritu con lo que es de la carne. Y qué tremendo que eso pase en la iglesia del Señor. Hace unos días estábamos escuchando un documental. Vas a estar mezclando lo que es el psique con lo que es el Zoé de Dios. Cuidado, ¿verdad? Vas a estar mezclando esas dos vidas. Qué feo, ¿verdad? Porque el Señor dijo, Él es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Recuerdan cuando lo dijo? Con Pedro, cuando estaban en el monte. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Pedro, ¿qué estaba haciendo? Ahí está Elías y Moisés, vamos a hacerles unas enramadas. Pero ¿qué le dijo Dios? No estés mezclando a mi hijo. Él es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. No lo estés mezclando. Discierne, no lo mezcles. Él es el que tengo complacencia. Qué tremendo, mis hermanos. Pero hace unos días estábamos viendo un documental, yo y mi esposa, y veíamos cómo en una iglesia, en la adoración, ellos aceptaron que utilizaban ciertos acordes para que te hicieran llorar. Qué tremendo, ¿verdad? Y que toda la iglesia lloraba y que toda la iglesia de alguna manera sentía, y eso le hacía tener una reacción dentro del edificio. Pero qué tremendo que no discernamos lo que verdaderamente es cuando te toca el Espíritu de Dios a lo que es la carne. Cuando estamos en la adoración, si son mis sentimientos o verdaderamente estamos adorando el Espíritu y en verdad. Por eso el Señor necesita por eso el Señor necesita que tengamos discernimiento, mis hermanos, para que no mezclemos esas dos partes. La iglesia no puede mezclarlo porque Él es un Dios santo, santo, santo. Separado. No puede ser mezclado, mis hermanos. Por eso es la parte que el Señor nos está invitando a ir a lo profundo, a que esa espada de 2 filos penetre y separe lo que es de la carne y lo que es del espíritu, lo que es el psique y lo que es el Zoé de Dios. Y mis hermanos, por eso esta palabra se está enfocando en lo profundo. Por eso nos estamos enfocando en ir a la profundidad de Cristo. Pero el mayor de los problemas es que esa espada se queda en la superficie nada más. La superficie. No, mis hermanos, avancemos a la profundidad.
Y vimos que también las semanas pasadas vimos que el propósito de Cristo, del propósito de Dios en Cristo era llevar a todo su pueblo a su presencia, ¿recuerdan? Habíamos estado platicando acerca de cómo el Señor los había sacado del mundo y el Señor mismo decía, los he traído a mí, los he traído a mi presencia, los he traído a que estén conmigo. Y es tremendo porque vemos la redención que tuvo para con su pueblo, para con Israel, es la misma redención que tuvo para con nuestras vidas. ¿Qué representaba la sangre de ovino, mis hermanos? La sangre de Cristo. ¿Y qué representaba Egipto? Representaba el mundo. Y el mismo Señor en el Éxodo 19 decía, los he hecho sumos sacerdotes para mí. ¿Y qué nos dijo el Señor en Apocalipsis? Fuiste lavado con la sangre para que fueses hechos sacerdotes, un reino de sacerdotes para mí, para Él, ¿verdad? Es la misma obra, mis hermanos, es la misma obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Pero también vimos un problema bien serio en el pueblo de Israel, que fue que el Señor, habiéndonos acercado a Él mismo, ¿saben lo que hizo el pueblo? Se alejó. El pueblo se quedó en lo superficial. Vamos a ver, Éxodo capítulo 20. Vemos que un sacerdote está llamado ¿a qué? A servir, mis hermanos. Somos un reino de sacerdotes, llamados a ser sacerdotes. Y vemos que un sacerdote está llamado a servir, está llamado a entrar a lo más íntimo de su presencia. Amén. A eso estamos llamados, mis hermanos. Pero el problema es cuando no ejercemos ese sacerdocio que el Señor nos ha dado. Ese es el mayor problema en el cuerpo del Señor. Cuando no ejercemos ese supremo llamamiento que es estar con Él. Cuando nos quedamos solamente en la superficie. Un sacerdote está llamado a ministrar, a entrar en su presencia, a estar con Él, a esa intimidad, a esa profundidad. Pero el problema es cuando el pueblo se queda en lo superficial. Eso es peligro, mis hermanos, peligro. ¿Cómo decía que el sacerdote no podía entrar a la presencia del Señor? ¿Se acuerdan? En la ley, mis hermanos, hablamos de la ley porque hay un cumplimiento. ¿Se acuerdan que no podía entrar el sacerdote a la presencia del Señor? Dice, y el sacerdote no podrá entrar diluido. ¿Se acuerdan? El sacerdote no puede entrar a mi presencia habiendo tomado vino. No puede tomar vino. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Qué significaba esto? Mezclado. No puede entrar diluido. Poca levadura leuda toda ¿qué? Toda la masa. No podía entrar de esa manera. No podía mezclar. Porque dice que el sacerdote tenía que tener discernimiento entre el bien y el mal. Tenía que juzgar al pueblo, pero también se tenía que juzgar él mismo. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Y juzgará al pueblo y les hará entender el discernimiento entre el bien y del mal. Por eso el sacerdote no podía tomar. Pero eso significaba que no podía dividir, mis hermanos. No podía mezclarse. Tenían que saber lo que era espiritual y tenían que saber lo que era carnal. Pero, mis hermanos, vamos al Éxodo. Éxodo capítulo 20. Y vemos desde el verso 18, ya lo habíamos visto, pero vamos a profundizar una palabra que dice aquí. Verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo temblaron, ¿y qué? Y se pusieron de lejos. Un pueblo llamado a subir a la presencia del Señor. Mis hermanos, el sacerdocio levítico vino después de que el pueblo rechazó el sacerdocio del Señor. El liderazgo levítico vino después de que el pueblo rechazara estar en la presencia del Señor, porque no eran solamente los líderes, no era solamente el liderazgo levítico, no, era todo el pueblo llamado a subir a la presencia, era todo el pueblo. Pero el problema del pueblo es que se alejó, no quiso entrar a su presencia. Por eso el pueblo tuvo que apartar a otro remanente dentro del pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa en el pueblo el día de hoy, verdad, mis hermanos? ¿Cuántas veces solamente dejamos a nuestros líderes que compartan la palabra y decimos, no, que Él nos diga lo que el Señor quiere
que quiere hablarnos. Qué peligro, porque lo mismo dijo el pueblo a Moisés, ¿se acuerdan? Ve tú a la presencia, hable Dios contigo y tú nos dices lo que tiene que decir el Señor. Qué peligro, porque es un pueblo llamado a la profundidad, mi hermano. Es un pueblo llamado a estar en la presencia del Señor, un sacerdocio santo, un sacerdocio apartado para el Señor. Pero vamos más adelante y vemos en el verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó ¿a dónde? A la oscuridad en la cual estaba Dios. Y ahí es donde vamos a profundizar, mis hermanos. La oscuridad en la cual estaba Dios. Una pregunta: yo no sabía antes de esto, que el Señor me mostró esta palabra, que Dios habitaba en la oscuridad. ¿Usted sabía? Que Dios habitaba en la oscuridad. Tremendo, mis hermanos, porque esta palabra oscuridad significa profundidad. Esta palabra oscuridad significa adentrarse, significa nubes densas. Y podemos ver que se acercó a la oscuridad, significa que no podía ver con sus ojos naturales, ¿verdad? No podía ver con estos ojos naturales. Podemos ver en 2 de Crónicas capítulo 6, si quieren no vayan. El mismo Salomón, cuando terminó la obra del templo, dijo: Jehová ha dicho que habitaría en la oscuridad. ¿Se acuerdan? Jehová ha dicho que habitaría en la oscuridad, que habitaría en la profundidad, en lo que no se ve, en lo que no se palpa. Jehová ha dicho que habitaría en la oscuridad, pero es bien precioso porque podemos ver en el Salmos capítulo 18. Ahí se les voy a pedir que me acompañen, mis hermanos. Salmos capítulo 18, verso 11. Puso tinieblas por su ¿qué? Por su escondedero. La vida está escondida. Por cortina alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Tremendo, mis hermanos. Puso tinieblas por su escondedero. O sea que Jehová se esconde en la oscuridad. Dice oscuridad de aguas. Hace unas semanas estábamos viendo yo y mi esposo un documental. Nos gusta ver muchos documentales, ¿verdad? Acerca de Ocean Gate. No sé si se acuerdan de ese submarino. Era el submarino que quería bajar hasta el Titanic. No sé si se acuerdan, que explotó. Algo muy interesante que fue cuando el Señor me estaba hablando de esta palabra era que vi que a los 1500 de profundidad, ¿saben lo que pasa? Ya no hay luz, se acabó la luz, ya no hay vista natural, ya los rayos del sol no penetran, ya no pueden pasar, está totalmente oscuro a los 1500 metros de profundidad. Entonces, el Señor, cuando está hablando de oscuridad, está hablando de profundidad. Y dice que Moisés entró a la oscuridad, está diciendo, y Moisés entró a la profundidad de Dios. Precioso, ¿verdad, mis hermanos? Precioso. Entró a la profundidad de Dios. Pero ¿cómo vemos al pueblo? Que el pueblo se alejó. El pueblo se quedó en la superficie. El pueblo no entró a esas aguas, no entró a esa profundidad donde estaba el Señor. El pueblo se alejó. Pero podemos ver que muchas veces al pueblo no le gusta entrar en esa profundidad. Podemos ver que muchas veces al pueblo del Señor no le gusta entrar en esa intimidad con el Señor, porque requiere, mis hermanos, requiere tiempo, porque requiere anhelo por el Señor. Pero respondamos la pregunta cada uno a sí mismo: ¿cuánto tiempo le dedicamos al Señor, mis hermanos? ¿Con cuánto anhelo buscamos en la palabra? ¿Hasta qué punto estamos profundizando? Solamente nos quedamos en la superficie, porque dice que el pueblo se alejó. Y mis hermanos, ese es uno de mis mayores temores, porque solamente en la oscuridad, en la profundidad, el Señor se muestra a sí mismo. Por eso dice, mis hermanos, oscuridad, donde los ojos no ven,
porque esta es una revelación que no viene de carne ni de sangre, sino viene directamente del Señor. El Señor revelándose a sí mismo, pero es en la profundidad, mis hermanos. Dice el Salmo 103, no vayan para allá, Salmo 103, verso 7 dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel, ¿qué? Y a los hijos de Israel sus obras. Mis hermanos, cuando está diciendo sus caminos notificó a Moisés, está diciendo que el Señor, que Moisés conoció los caminos de Dios, que Moisés conoció al Señor. Pero ¿saben qué conoció el pueblo? El pueblo solamente conoció sus obras. Podemos ver al pueblo. El pueblo vio esa nube, ¿verdad? Que lo guiaba. El pueblo vio la provisión del Señor, ese maná que caía, milagros, mis hermanos. El pueblo vio esa columna de fuego. El pueblo vio cómo esas aguas se abrieron, mis hermanos. Las obras del Señor. Vieron las obras del Señor y conocieron las obras del Señor, pero ¿saben qué no conocieron? No conocieron al Señor. Y ese es el peligro de no profundizar. Por eso dice, fíjense cómo lo dice: Moisés conoció mis caminos. Moisés, aquel hombre que entró a la oscuridad, aquel hombre que no se quedó en la superficie, aquel hombre que entró, conoció mis caminos. Pero vemos que dice que la vida eterna, ¿qué es? La vida eterna es conocerle a quién, a Él. Y esta es la vida eterna, que me conozcan. Mis hermanos, ¿dónde estamos buscando el Zoe? Tenemos que identificar dónde está el Zoe. El Zoe está en lo profundo, mis hermanos. Y podemos ver más adelante. Podemos ver cuántas veces el pueblo le gusta el show, ¿verdad? Le gustan los milagros, le gustan las sanidades, que yo creo que el Señor los hace. Amén. Yo creo que el Señor las hace. Pero yo no quiero conocer las obras. Es parte de, mis hermanos, de este andar. Conocemos las obras, pero yo quiero conocer al Señor. ¿Y cuántas veces solamente nos quedamos en esa superficie? Vemos las multitudes, y las multitudes se acercaban al Señor y veían cómo se proveía. ¿Se acuerdan los evangelios? Veían cómo el Señor proveía de pan, cómo multiplicaba los peces, cómo hacía milagros, cómo sanaba enfermos. Eso hacían las multitudes, mis hermanos. Las obras del Señor, la superficie, vamos a ver las obras, pero el Señor nos quiere llevar a lo profundo, a conocer a Él, a conocerle a Él, a ver esa gloria, mis hermanos. Por eso el Señor decía en Juan capítulo 4, decía: Dios es espíritu. ¿A qué se refiere con Dios es espíritu? O sea, que no se va a ver con los ojos naturales. Por eso en 2 Corintios capítulo 4 verso 18 decía: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué? Son eternas. Cuando hablaba de esta eternidad, mis hermanos, está hablando del Zoe. Son eternas, eternas. Y es precioso, mis hermanos. ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo estamos buscando ese Zoe? ¿Cómo estamos buscando esa plenitud del Señor, mis hermanos? Precisamente, ¿qué pasa cuando, decía mis hermanos, qué pasa cuando un ciego va caminando? ¿Cómo va? ¿Cuál es la mayor característica de un ciego, mi hermano? Sí, que no ve. Pero ¿cuál es la mayor característica? Cuando el Señor te hace meterte a esas profundidades, ¿cuál es la mayor característica de un ciego? Dependencia. Cada vez que el Señor te va metiendo más a las profundidades, mayor dependencia vas a tener del Señor, mi hermano. Porque ya no vas a estar viendo con estos ojos naturales. Ya vas a andar verdaderamente por la fe, mis hermanos. Pero por la fe, ¿cómo viene la fe? El oír. ¿Y el oír qué? Oír la palabra. Aquella palabra que profundiza, mi hermano. Pero jamás vamos a andar por fe si no profundizamos en quién es el Señor, si no profundizamos en la persona de Jesucristo. Por eso la invitación del Señor: ven a la oscuridad, ven a la oscuridad. Pero vemos, otra vez voy con el pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo? En Proverbios capítulo 29 verso 18 dice: un pueblo sin visión, ¿qué? ¿Se acuerdan algo? Un pueblo sin visión se desenfrena. Un pueblo que no tiene visión se desenfrena. ¿Qué tipo de visión está hablando el Señor?
La visión espiritual. Porque dice que Moisés iba como viendo ¿a quién? Como viendo al invisible. Lo que no se ve con estos ojos, mis hermanos, es la profundidad de Dios. Lo que no se puede palpar, lo que no le agrada a esta carne, lo que en estos sentidos no entra. Aquí no entra tampoco el alma, mis hermanos. Estamos hablando el espíritu, mis hermanos. Por eso desde el principio empezamos que es necesario la palabra que hace que separes lo espiritual y lo qué, y lo carnal, que lo separes, lo corta, hace una separación. Pero el Señor nos está llamando a lo profundo. ¿Qué le pasó al pueblo después de que no entró a la profundidad de Dios? ¿Lo recuerdan? No se hizo un becerro de oro que se podía ver y qué, y que se podía palpar, y lo hicieron con lo que tenían en las manos, en los pies, con todo lo que se podía palpar. ¿No hicieron eso? Eso hicieron cuando el Señor quería revelarse, pero hicieron un becerro de oro. ¿Y saben cómo lo llamaron? Lo llamaron Jehová. Lo llamaron Jehová, mis hermanos. Qué peligro cuando la iglesia no tiene visión. Va a estarle llamando Dios a lo que no es Dios. Va a estar llamando Jehová a lo que no es Jehová. Va a estar llamando Cristo a lo que no es Cristo. Por eso el Señor quería que se entrara a lo profundo. Por eso el Señor necesita que su pueblo vaya a la profundidad de Dios, mis hermanos. Y después, ¿qué pasó con el pueblo? Podemos ver en Números. Vemos un pueblo de pronto que tuvo un deseo vivo de ¿qué? Un deseo vivo de carne. ¿Y saben para dónde volvió a ver? Para Egipto otra vez. Un pueblo que no profundiza, un pueblo que no va a lo profundo de Dios, es un pueblo que va a estar a punto de regresarse. El pueblo que se queda en la superficie, mi hermano, estás a punto de regresarte a donde estabas. Porque este llamado es un llamado espiritual, un llamado a que vivas el Zoé de Dios, pero como el Señor no te va a proveer lo que es el psique, Él te provee lo que es el Zoé de Dios, la vida autoexistente. Pero como no entras a esa vida, como no vas a esa vida, ¿sabes lo que vas a querer? Vas a querer el psique, vas a buscar el psique, vas a buscar la vida. Así que qué peligro, mi hermano, qué peligro es no profundizar, qué peligro es no ir a lo profundo con el Señor. Y vamos más adelante, mis hermanos. Vemos que en los evangelios el Señor 4 veces menciona que Él enseñaba en la orilla del mar. 4 veces lo menciona en los evangelios. ¿A quién enseñaba en la orilla del mar? Siempre que lo vean, que el Señor se sienta y empieza a enseñar en la orilla del mar, ¿saben a quién está enseñando? A la multitud. A la multitud. Pero mis hermanos, la multitud es aquella que se queda en lo exterior. La multitud es aquella que se queda en lo superficial. La multitud es aquella que se queda solamente en lo que se palpa. Pero recuerdan también a quienes llamaba a entrar en la profundidad. A sus discípulos. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, boga mar adentro. Pedro, ven a lo profundo, ven a lo profundo. ¿Y qué revelación tuvo Pedro ahí? Señor, entrando Pedro a lo profundo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Lo recuerdan? Apártate de mí porque soy pecador. ¿Saben qué vio? Vio la santidad de Jesús. Si vio que era pecador, ¿saben qué vio en él? Vio la muerte en él. ¿Pero por qué? Porque la vida se le manifestó, mis hermanos. Vio la muerte en él. Vio que era pecador, vio muerte en él mismo. ¿Por qué? Porque la vida se le manifestó. Precioso, mis hermanos, pero solamente fue en lo profundo. Solamente fue entrando en esas aguas profundas con el Señor. Podemos ver otro ejemplo, cuando los discípulos entraron en el barco. ¿A dónde fueron? A lo profundo. Y vemos que de pronto vino una tempestad. Y de pronto el Señor calma esa tempestad. ¿Y qué dice? ¿Quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Mis hermanos, ¿saben lo que enseña el Señor a la multitud?
el Señor a la multitud les enseña parábolas. Parábolas. A la multitud solamente le enseñan parábolas, pero ¿saben lo que les enseñan a sus discípulos? Acompáñenme conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Dice desde el verso 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué hablas por parábolas? Refiriéndose a los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y miren lo que le contestó el Señor. El verso 11. Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ustedes les es dado saber el misterio, mis hermanos, del reino de los cielos, pero a los que se quedan en la orilla no les es dado. La palabra dice que no hace excepción de personas, pero ¿saben qué sí hace el Señor? El Señor hace diferencia de aquellos que entran en la profundidad y los que se quedan en la superficie. Los que se quedan en la superficie van a entender todo por parábolas. Esta Biblia va a ser inexplicable para ellos. Inexplicable, mi hermano. No vas a entender. Pero a los que buscan en esa profundidad, el Señor va a revelarles el reino de los cielos. El Señor les va a revelar a Cristo, mis hermanos. Y es precioso, mis hermanos, porque dice que busca al Señor, busca al Señor. Pero lo precioso es que no es por mi búsqueda. Dice, vamos a 1 de Pedro, que esto es precioso. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice el verso 10. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Acerca de qué? Acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba qué. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos. Y el verso 12 me impacta. Dice, ¿a estos qué? A estos se les reveló. A estos se les reveló. A esas vidas que estaban buscando diligentemente, que estaban indagando, que estaban buscando quién es esta persona de Cristo, quién es esta persona de Cristo. A esos se les reveló. No dice que lo encontraron. Estaban buscando, no dice que lo encontraron, dice que se les reveló. Es que el Señor ve el corazón cuando un corazón tiene hambre del Señor. El Señor ve cuando un corazón tiene anhelo por saber quién es Él. Y esa persona, en esa búsqueda, yo no busco al Señor, mis hermanos, porque yo tenga la capacidad de encontrarlo. Yo no busco al Señor porque yo voy a abrir la Biblia, déjame, pongo a buscarlo y déjame y indagar. Sí lo hago, pero yo sé que no se me va a revelar por esa razón. ¿Saben por qué sé que se me va a revelar? Porque hay un corazón con hambre, porque hay un corazón que tiene sed de Él, porque hay un corazón que quiere conocerlo a Él. Por eso el Señor se revela. No dice que lo encontraron, dice que se reveló. Se mostró, en otras palabras, se dejó encontrar, mis hermanos. Qué precioso, ¿verdad? Tenemos un Dios cercano, pero a la vez tan lejos, mis hermanos. Tenemos un Dios que se quiere revelar, pero ¿cuánto anhelo tiene el pueblo por esa revelación? ¿Cuánto anhelo tiene el pueblo porque el Señor se muestra tal como es? ¿Cuánto anhelo, mis hermanos? Yo necesito del Señor. Yo necesito que se revele a mi vida. Yo necesito buscarlo en esa profundidad. Yo necesito entrar en su palabra y Señor, llévame a lo profundo, Señor. Llévame a lo profundo. Como a Pedro, dime, boja mal adentro, llámame a lo profundo. ¿Cuántos tenemos esa hambre, mis hermanos? ¿Cuántos tenemos esa hambre? Y vamos más adelante. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor porque verdaderamente el Señor ha provisto palabra para nuestras vidas. Pero hermanos, la vez pasada que el Señor me permitió estar aquí hablamos del tabernáculo. ¿Se acuerdan? Vimos aquellas puertas del tabernáculo. Vimos que la primera puerta se llamaba, ¿se acuerdan? Derech, que significa camino.
y vimos que la segunda puerta para entrar al lugar santo era el Emet. La puerta se llamaba Emet, que significa, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y vimos la tercera puerta, que esta era para entrar al lugar santísimo, al lugar más, se llamaba Jaim, y esto significa vida. Mis hermanos, el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando el Señor estaba invitándolos, por eso la puerta vida estaba hasta el final, porque el tabernáculo es un símbolo de Cristo, es una forma de Cristo. En todo el tabernáculo hablaba de Cristo, mis hermanos, y el Señor estaba invitándoles a que profundicemos en Cristo hasta llegar a esa vida, mis hermanos. Vemos que el camino, podemos ver el tabernáculo en su forma así física. Vemos que cuando uno entra, el camino, salvación. Podemos ver que todavía está expuesto a ¿qué? ¿Se acuerdan cómo era el tabernáculo? Estaba expuesto a la luz solar, estaba expuesto al mundo. Cuando apenas entras, todavía estás expuesto a lo que es el afuera. Pero luego el Señor te mete al lugar santo. Ahí hay poquita luz, está casi oscuro, pero todavía hay luz, todavía entra luz. Ahí encontramos lo que es la palabra, encontramos los panes sin levadura, la palabra del Señor, encontramos profundidad, encontramos el candelero, mis hermanos, aquella palabra que alumbra. Todo significaba en la profundidad en Cristo, la profundidad de su palabra. Pero ya cuando entrabas en el Jaim, ya no había luz. La cortina, mis hermanos, del Jaim, la cortina del lugar santísimo medía 10 centímetros. ¿Les digo para qué? Para que no pasara ni un rayito de luz, ni un solo rayito. Era un lugar completamente oscuro. Era un lugar que estaba completamente en oscuridad. Pero vemos, la multitud entra, vemos que hay mucha gente en el atrio exterior, ¿verdad? Y vemos en el lugar santo que hay servicio, que hay menos gente, pero vemos que en el Jaim casi no hay gente. Entra el sumo sacerdote una vez al año. Mis hermanos, otra vez estamos hablando del bien venidero. El Señor invitándonos, mis hermanos, a la profundidad. El Señor invitándonos: entren a mi lugar santísimo, entren a mi lugar oscuro, entren a mi profundidad. Ahí es donde me van a conocer, ahí es donde va a estar la vida. Ahí es donde va a estar el Zoé de Dios, mis hermanos. Identifiquemos dónde está el Zoé, y es en la profundidad de Cristo, mis hermanos. Es en la profundidad de nuestro Señor, no en la superficie. En la superficie no está, mis hermanos. En la orilla del mar no está. La vida está en lo profundo. Y si podemos seguir adelante, mis hermanos.